Hoy vamos a hablar de crisis convulsivas en pediatría. Me enfoqué más a crisis convulsivas en general. De todas formas, les voy a mencionar crisis convulsivas febriles, así como uno que otro hallazgo. Y también les voy a hablar de estado epiléptico. No me voy a profundizar mucho porque se haría extendiendo mucho, pero vamos a empezar. Las crisis convulsivas, ¿no? Las crisis convulsivas es van a tener, ha habido múltiples definiciones para hablar de ellas. Les puse varias. Entonces, una crisis convulsiva va a ser una ocurrencia transitoria de signos y síntomas debido a actividad neuronal anormal, excesiva y asincrónica del cerebro, caracterizada por actividad muscular esquelética abrupta o involuntaria. Esta es la definición que más me gusta porque es la que más abarca todo lo que podemos hablar de crisis convulsivas y te empieza a hablar de las características que tiene que tener ese cerebro para que se dé una crisis convulsiva. Entonces, vamos a hablar de otras definiciones asociadas, que es epilepsia. Epilepsia, más adelante les voy a dar la definición estricta, pero epilepsia es dos o más crisis convulsivas no provocadas. Un estado epiléptico va a ser aquel en el que hay falla de los mecanismos responsables de la terminación o inicio de crisis convulsivas, lo que va a llevar a crisis convulsivas anormales, como si una crisis convulsiva fuera normal, pues, pero crisis convulsivas anormales y prolongadas por un periodo más allá de 5 minutos. De manera muy clásica, hace muchos años, el estado epiléptico se definía por más allá de 30 minutos. Ahora está ampliamente definido que es más allá de 5 minutos y que no responde obviamente al tratamiento inicial. Avanzamos. Las crisis convulsivas febriles van a ser aquellas que ocurren a partir de después del 28 día de vida a los 6 años de edad. Igual hace mucho tiempo la definición decía que era antes de los 5 años de edad, pero se vio que a los 5 y medio, 5, 8, se presentaban crisis convulsivas asociadas a fiebre o asociadas a elevación de la temperatura sin necesidad de que esté forzosamente asociada a una infección a nivel sistema nervioso central o meningoencefalitis o encefalitis. Aquí cabe aclarar que, ya saben, ¿no? Con el tiempo como que hacen más definición o ponen más definidas ciertas características de los padecimientos. En la crisis convulsiva febril tiene que ser a partir de 38.3. Ajá. Que si bien, ojo aquí, y ya saben, ¿no? Que de pronto les doy así datos así aislados, me es muy importante que sepan que, ya saben que las crisis convulsivas febriles pueden ser atípicas o complejas, pues, o pueden ser normales, ¿no? En las que son anormales o complejas, que es el nombre que últimamente lo mencionan, es que pueden presentarse aún a no llegar a 38.3, por ejemplo, ¿no? Hay personas, o bueno, hay niños susceptibles, obviamente tienen ya una anormalidad cerebral en la que pueden convulsionar incluso con 37.4. Ajá, y esos niños, por considerarse especiales, se pueden catalogar dentro de las crisis convulsivas febriles. Ajá. Ok, el síndrome epiléptico, ya sabemos que, me voy adelantando, ya saben algunas cosas, de los síndromes epilépticos hablamos de todos los síndromes en pediatría que me van a condicionar crisis convulsivas constantes. Hay padecimientos que me pueden convulsionar hasta más de 50 veces al día, por ejemplo, aún con tratamiento y con tratamiento no bajan a cero.
pueden bajar a 10, por ejemplo, ¿no? Esos son padecimientos muchísimo muy severos. Esos son los síndromes epilépticos. Llámese Tajada, Lennox-Gastaut, Dravet, o sea, ahorita ya son se los voy a mencionar. Igual no me puedo profundizar demasiado en ellos, porque cada uno tiene unas características especiales en el electro y especiales en la exploración física, e incluso son especiales en el inicio, o sea, en la edad de inicio, pues. Entonces, va a ser un complejo de signos y síntomas que van a definir una condición epiléptica única, por eso se le llama síndrome epiléptico. Es un conjunto de patrones que van a incorporar las características clínicas, los tipos de crisis y los hallazgos típicos del electroencefalograma, los que les decía. La mayoría de ellos van a tener datos específicos en el electro, ¿no? E inclusive, igual me adelanto, ya sabemos que si nosotros en X padecimiento les mandamos a hacer un electroencefalograma al paciente, han escuchado o han visto de lo queremos desvelado, lo queremos ya cuando lo estamos haciendo el estudio que se duerma en estado de despierto, con fotoestimulación, con estímulo auditivo y así. Eso es porque en cada uno de los síndromes podemos tener activaciones ante estos estímulos. Por eso es que se hace en estado de sueño, en estado de vigilia, etcétera, etcétera. Ajá. Ok. Esta es la definición operacional de una crisis, como digo, de una epilepsia, que es al menos 2 crisis no provocadas en un periodo mayor de 24 horas. Ajá. Una crisis, o sea, son como criterios. Una crisis no provocada o la probabilidad de presentar una crisis similar después de haber presentado 2 crisis dentro de los 10 años siguientes. Por ejemplo, yo convulsioné ahora de manera aislada. A lo mejor no puedo tardar 2 o 3 días, vuelvo a convulsionar, pero dentro de los 10 años siguientes vuelvo a convulsionar, eso ya es una epilepsia. Les voy a platicar más o menos al revés, o el ejemplo más característico es como el asma. El asma no lo diagnosticas necesariamente con estudios de funcionamiento pulmonar, más bien lo diagnosticas por la cronicidad de eventos. Acá es lo mismo. Si tienes una cronicidad de eventos, eso ya es una epilepsia, no es una crisis convulsiva aislada. Se dice de manera clásica que, por ejemplo, cualquier persona común, corriente, normal, podemos llegar a convulsionar una vez en la vida sin problemas, por ejemplo, ¿no? Podemos incluso cualquier persona normal llegar a tener un estado epiléptico alguna vez en la vida, incluso sin causa. Ajá. Claro que esa es la probabilidad más escasa, pero sí está definido como tal. Y si yo tengo un síndrome epiléptico, pues ya por definición entra en epilepsia, ¿no? Si a alguien le gustan los Simpsons, seguro vieron este capítulo en el cual se van a Japón y ya saben, ¿no? Japón y los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los cómics en Japón? Los animes. Ajá, todos los animes. Entonces están viendo en la tele un capítulo de el que quieran, ¿no? Un anime. Y sí, ojo, aquí está igual ampliamente definido que si yo estoy viendo, yo que tengo predisposición a epilepsia, estoy viendo un programa que tiene varios cambios luminosos, puede desencadenarme una crisis. O, por ejemplo, yo me voy de antro y hay cambio de luces más cambio importante en la musicalización, también se puede desencadenar una crisis. Entonces, desde hace muchos años hubo desde videojuegos hasta animes que estaban relacionados a que podían causar crisis convulsivas, incluso en una persona normal. De hecho, en Japón hubo varios animes que tuvieron que retirar del mercado precisamente por eso. Bueno, Los Simpson empieza, si no mal recuerdo, es Bart el que empieza a ver el anime en la tele y empieza a cambiarle las pupilas y azota y empieza a convulsionar. Y entonces llega Lisa, lo ve y empieza a convulsionar también, ¿no? Llega esta Marge, igual, dice, ¿qué se y empieza a convulsionar también. Pero sabemos que Homero, su cerebro no es ampliamente desarrollado, ¿no? Entonces Homero llega y dice,
¿qué les pasa? Y ve la tele y a él no le causa ningún problema porque pues el cerebro de Homero es así. Entonces dice, bueno, vamos a aventarnos, también se acuesta y empieza imitando a los demás, ¿no? Entonces, por eso les puse esa imagen, porque, digo, para ejemplificar que si hay estímulos que nos pueden desencadenar crisis, ¿no? Avancemos. Eh, Se dice que 65 millones a nivel mundial de personas va a tener epilepsia. Eso es muy variable y obviamente depende de la localidad en la que estemos. Predominantemente va a ser, vaya, predomina en países en desarrollo, o sea, no en los países del primer mundo. La crisis convulsiva proviene del latín, que significa atacar o hacerse cargo, y del griego, pues ataques repetidos. El riesgo de muerte en estos pacientes va a ser 3 veces mayor que en cualquier otra persona normal, y esto se puede asociar a caídas, a ahogamientos, a quemaduras y a crisis prolongadas. Hay muchos casos de que yo andaba nadando, no tenía nadie que me cuidara, empezó a rapear y ya me ahogué y me morí, ¿no? Por ejemplo. Ojo aquí, también quería mencionarles justo en este punto que sí, sí han escuchado el síndrome de muerte súbita en el lactante, ¿no? Que no se sabe en todas las veces cuál es la causa, pero estos se mueren, o la muerte de cuna, como normalmente le llaman. Bueno, estos pueden sufrir algo parecido y no depende de la edad. Sí está asociado a que lo presentan en la hora de sueño, o sea, están dormidos y de repente va. Sí puede ser asociado a que en ese momento puedan tener una crisis y no haya quien los auxilie, aunque a veces aún sin crisis pueden morir. Entonces ese es un dato importante, el porcentaje en que puedan presentar muerte súbita es muy bajito, pero aguas con eso porque sí puede suceder. Entonces, la proporción es muy variable, algunos dicen de 4 a 10, otros dicen de 5 a 8, etcétera, etcétera, por cada 100,000, por cada la crisis convulsiva por cada 1,000 habitantes y la epilepsia por cada 100,000 habitantes. 5 millones se van a diagnosticar cada año. Lo que les decía, a las poblaciones de bajos recursos, esto se va a asociar a crisis secundarias a neurocisticercosis, secundarias a trauma de cráneo, etcétera, ¿no? Y sí, es más común en los hombres. No tengo nada en contra de los hombres, pero pues sí son más defectuosos de casi muchas cosas, les afecta más, ¿no? Entonces avancemos. Hay infinidad de factores de riesgo, sí hay historias familiares, pues ya vimos lo de fiebre. La fiebre hay que tenerla mucho en cuenta porque incluso en los artículos más nuevos de estado epiléptico dicen que puedes tener fiebre por X circunstancia y si presentas un estado epiléptico a las 24 horas o antes de las 24 horas a partir de ese pico febril, lo tienes que asociar a ese pico febril. Pero es diferente a una crisis convulsiva febril. Entonces a la fiebre, siempre he dicho, a la fiebre hay que tenerle respeto, no miedo, siempre respeto, ¿no? A muchas infecciones, ya sabemos que pues hay infecciones del sistema nervioso central que se pueden presentar como crisis convulsivas o me puede dejar como secuela de esa infección crisis convulsivas, ¿no? Discapacidades mentales, pues casi siempre depende de la etiología de la discapacidad mental. Por ejemplo, si yo tengo un fenómeno hipoxia isquemia al nacimiento, pues ya sabemos que hubo un desencadenante, una lesión secundaria estructural, y ya después se me va a presentar con crisis convulsivas, ¿no? Entonces, depende de la causa de la discapacidad, puede ser sí o no se asocia a crisis convulsivas. Comorbilidad neurológica, pues igual, ¿no? Si tengo un tumor hay más probabilidad, si tuve un trauma de cráneo hay mayor probabilidad, si tengo un EBC, por ejemplo, que el EBC en los niños es muy infrecuente, pero se da, y se da más asociado a malformaciones arteriovenosas que a cualquier otro tipo de desencadenante. La prematurez per se, o sea, la prematurez me da todo y nada, o sea, es nuestro coco en pediatría, es lo que más nos pone de cabeza. El abuso del alcohol materno,
Hay un síndrome alcohólico fetal que también dentro de todo el conjunto de síntomas que puede presentar son las crisis convulsivas y el tabaquismo durante el embarazo. Esto se asocia un poco a fenómenos de hipoxia e isquemia desde el periodo perinatal, pues no necesariamente cuando estamos naciendo. Dentro de la etiología, ahorita más adelante les voy a poner el cómo se clasifican las crisis convulsivas y ahí también vienen estos, pero bueno, la etiología puede ser desconocida, de hecho, en 50% o más de los casos. Entonces, cuando tú te topas con un niño con crisis convulsivas, por ejemplo, entendamos esto que si yo estoy pensando en epilepsia, depende del grupo de edad, epilepsia per se y casi siempre asociada a causas desconocidas, lo vamos a empezar a presentar como 9, 10 años. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una crisis convulsiva en un niño de 3 a 5 años, aguas, porque a lo mejor no es una causa desconocida, tiene una causa de base, ¿no? Entonces, sí, a veces nos sirve mucho el grupo de edad, a veces nos sirve mucho el grupo de edad para pensar en la etiología. Entonces, en cuanto tienes una lesión estructural, o sea, como les explico a las mamás en la consulta, lo que tenemos que hacer, señora, es ver si su cerebro está completo o no completo, o si tiene alguna lesión anatómica o no la tiene. Entonces, dentro del protocolo para el estudio de crisis convulsiva, siempre tenemos que tener un estudio de imagen, ¿no? Lo mejor si es un neonatito, que conste que no me metí demasiado en las crisis convulsivas neonatales porque es todo otro mundo, pero bueno, por eso se los menciono de pronto. En ellos pues es más fácil, le hago un ultrasonido transfontanelar y me puede dar muchos datos, pero en el niño más grande, cuando ya no tengo fontanela o ya no puedo, no tengo manera de hacerle un ultrasonido transfontanelar, pues nos tenemos que ir a una TAC y a veces nos tenemos que ir hasta una resonancia para ver qué tiene estructuralmente hablando, ¿no? Obviamente con afán de buscar cuál es la causa. Como ya les dije, hay muchas alteraciones genéticas que me pueden llevar a solamente presentar crisis convulsivas o llevar a los síndromes epilépticos, ¿no? Hay muchas alteraciones genéticas en los receptores de los neurotransmisores, de el NMDA, que ahorita vamos a hablar, incluso ahí se las puse lo de lo inmune, pero hay alteraciones genéticas asociadas a los tipos de receptores que pues le puedes tratar, pues, pero entendamos que es genético. Lo genético no es tan fácilmente tratable. Ajá. Dentro de las causas infecciosas, pues ya hablamos, ¿no? En nuestro país hay amplia cantidad de neurocisticercosis. Y de hecho, yo soy muy renuente, por ejemplo, cuando inicio alimentación complementaria con los chamacos y que las mamás, si puede comer puerco, no puede, pero después si puede, mejor nunca, ¿no? O sea, porque, pues sí, hay mucho cisticerco y no es controlable. Ahora, ojo, de manera teórica, en nuestro país tiene regulación de los cerdos que comemos, en teoría, pero pues no todo, o sea, hay mucho cerdo que no pasa por esos estándares de calidad y pues nos contagiamos y nosotros ni idea hasta que estamos bastante mayores o hasta que alguien nos dio un medicamento, etcétera, es cuando empezamos a rapear y después ya nos hacen los estudios, no, pues sí, cerdos, ¿no? Entonces yo soy muy renuente a que mis niños coman puerco. Obviamente sí lo pueden comer, pues, pero hay que tener sus precauciones, ¿no? TB, pues sí, en nuestro país sigue habiendo zonas, varias zonas endémicas de TB. Aquí en la Ciudad de México, pues cada vez es menos. Que nos topemos a alguien aquí con TB es que viene de otro lado, ¿no? O ya está muy grande, pero no es tan presente aquí. Pero si nos movemos tipo San Luis Potosí, Guanajuato y así, hay mucho TB todavía, ¿no? VIH, pues sí, ese sí, toxoplasmosis, virus Zika, citomegalovirus. Estos algunos son de adquisiciones en el periodo perinatal, pero aún así nos puede llevar a alteraciones, ¿no? Bueno, a etiología de crisis convulsivas. Dentro de lo metabólico,
Por eso es tan importante el tamiz metabólico al nacimiento, porque ya sabemos que algunas de las enfermedades o de los errores innatos del metabolismo nos pueden llevar a crisis convulsivas y a veces ni lo vemos, ¿no? Porque, ojo, aquí el tamiz metabólico nos capta 5 enfermedades, pero hay N número de enfermedades metabólicas que no la captamos y que aún así puede pasar desapercibida ese chamaco y empezar con crisis y después deterioro neurológico o discapacidad, pues, y hasta después se les ocurre, y si le hacemos alguna alternativa, pues sí, estaba con un error innato en metabolismo, ¿no? Entonces, ese es una causa bastante importante. Asociadas a otras como uremia, porfiria, pues depende, ¿no? Casi siempre hay manifestaciones de otras cosas antes de empezar con crisis convulsivas. Y las inmunes, cada vez le hacen más énfasis a las inmunes porque, digo, hay unas teorías así bien raras, pero las principales que les quiero decir es que incluso ante presencia de una infección o incluso a enfermedades autoinmunes tipo lupus y todo esto, pueden presentarse con crisis convulsivas súper severas y que me dejan incluso secuelas muy importantes, ¿no? Ojo ahí con las encefalitis autoinmunes, que no es tan infrecuente como pensamos, ¿no? Y aparte las encefalitis autoinmunes me licúan el cerebro, literal, ¿no? Cuando tú llegas a presentar una, te licúa y tiene muy mal pronóstico del paciente. Pero bueno, eso no es lo que vamos a ver. Hay una, como en todos lados, hay una Liga de la Justicia, ¿no? Hay una liga internacional contra la epilepsia. Yo siempre trato de asociar en mi cerebro con cualquier otra cosa todo lo que leo. Entonces, a mí me queda muy claro que la Liga de la Justicia nos ayuda a muchas cosas, así está. Nos, Primero nos hace todas las definiciones de epilepsia, crisis convulsiva y así, y esta es la encargada a nivel mundial de informarnos acerca de cómo tratar las crisis convulsivas, cómo tratar los síndromes epilépticos y todo esto. Entonces, esta dijo, como en todas las instituciones, no, yo voy a hacer mi clasificación. Las clasificaciones han estado por siempre. De hecho, la Liga Internacional contra la Epilepsia ha tenido clasificaciones previas, pero la última es la de 2017, que es esta. La clasificación está en inicio focal, en inicio generalizado y en inicio desconocido. Ahorita que hablemos de la fisiopatología, vamos a ver que eso de inicio generalizado pues tiene ahí sus asteriscos, ¿no? Pero bueno, esta es la clasificación. Inicio focal con conciencia preservada, con conciencia alterada, que puede ser motor o no motor, focal o bilateral. El inicio generalizado, pues las crisis que nos han enseñado de manera muy clásica el tónico clónico generalizado, o el tónico, el clónico, el mioclónico, las ausencias, algunos de ustedes ya lo saben, algunos no, las ausencias es una crisis generalizada y se tiene que acompañar de pérdida del estado de conciencia. A pesar de que nosotros lo veamos, se les va la onda, o sea, se desconectaron por completo y entra dentro de la generalizada. De inicio desconocido también puede tener esas variantes y las no clasificadas. Ya saben que siempre les pongo las imágenes distintas. Esta me gusta a mí más porque me define qué otras variantes en lo que dice ahí no motor. No motor, ¿a qué se refiere? Ah, pues les voy a contar una anécdota que me pasó. O sea, yo nerd, imagínense en mi primer y segundo año de medicina. Nerd digo porque me pasaba así estudiándole con ganas como si de veras quisiera ser médico, ¿no? Entonces, me pasaba mucho que sí asociado al estrés, pues, me pasaba en todo el día en déjà vu, tras déjà vu, tras déjà vu. Yo decía, o sea, ¿qué onda con mis poderes sensoriales, no? Y me pongo a leer así, tipo, yo estudiante muy bonita, ay, qué bonito, las crisis convulsivas, plop, ¿no? Porque empecé a ver que déjà vu es una crisis convulsiva parcial focal. Y dije, ah, caray, puedes tener,
si han tenido contacto con gente que se mete cosas, o sea, se mete tacha, se mete pasta, se mete mil cosas, te dicen, no manches, escucho lo que veo y el sonido lo veo también, ondas así, esas extrasensoriales sensaciones también se caracterizan, bueno, en persona que no se está drogando, obviamente, bueno, también se considera una crisis convulsiva. Entonces, cuando tú te metes a ver las características de las crisis, dices, ¿cómo me estaré convulsionando? Entonces, aquella vez que les platico que yo estaba estudiando y me puse a leer cada una de las características, dije, creo que estoy convulsionando. Por X situación después, la que quieran, me hicieron un electroencefalograma. Obviamente no me mediqué, se la estoy platicando, ¿no? Pero en el electroencefalograma tengo lateralización hacia un hemisferio, entonces corroboraba el diagnóstico, dije, por Dios, convulsión. Entonces, hay veces que podemos pasar así como desapercibidos y no me pasa nada, no, sí te pasa, sí estás convulsionando. Entonces, hay que tener mucho en cuenta las que son inicio no motor. O sea, por ejemplo, y lo han visto, estos videos que te ponen al perrito y que le previene a la muchacha que va a convulsionar, eso es real y sí, los perros pueden tener esa sensibilidad de esos cambios hormonales y así, los sensan y te avisan. Lo suficiente sus perros que están obviamente aquí en México eso no sucede, ¿verdad? Pero bueno, esos perros que están ampliamente entrenados, están tan entrenados que te acercan el medicamento y prácticamente te lo están dando para cuando tú vas a convulsionar. Ellos ya saben cuándo. Ahora, aquí no les hablé mucho, pero antes, por ejemplo, tenían muy en cuenta la presencia de aura y la aura podía ser cualquier cosa, o sea, podría ser cefalea, podría ser náusea, podrías vomitar incluso, o a veces esa onda de siento algo, siento algo, quién sabe qué es, pero siento algo, siento incomodidad, algo me molesta, algo me duele la panza como raro. Esas son auras completas, o sea, son muy vagas y por eso trataron de ya no meterlas dentro de los tipos de crisis, pero se tienen que tomar en cuenta. Y cuando tú estás, en los niños a veces es difícil, pero cuando tú estás haciendo el protocolo diagnóstico de crisis convulsivas, les tienes que preguntar si presentan auras. Ajá. Ojo aquí, también en las migrañas, la migraña es otro padecimiento, pero también las migrañas pueden tener ese tipo de auras, todas. Ajá, entonces nada más para que se los dejo ahí de asterisco. Bueno, esta es la misma, pues. Esta es la que quiero que vean. Entonces, acá arriba muestra inicio focal, inicio generalizado, inicio desconocido. Tipos de epilepsia, focales generalizadas, combinadas y focales o desconocidas. Si te estorbo, dime. Los síndromes epilépticos que ya les decía, y acá las etiologías, ya hablamos de la estructural, la genética infecciosa, metabólica, inmunitaria y desconocida. Ojo, esta pregunta viene hasta en el examen de consejo de pediatría, viene en el ENAM, viene en todo lo que quieran hacer. Entonces, tomen en cuenta bastante la clasificación según la Liga de la Justicia, la Liga contra la Epilepsia. Esto más o menos ya lo hablamos, las etiologías pueden ser diversas, o sea, yo podría tardarme 10 horas hablando de fenómenos hipoxico-isquémicos, por ejemplo, como causa de crisis, etcétera, ¿no? Pero bueno, tumores cerebrales, defectos de nacimiento, ingestión de tóxicos, por ejemplo. Nosotros tenemos muchas hidrocefalias congénitas, muchas hidrocefalias por sangrados secundarios a la prematurez, entonces no todos convulsionan, pero siempre se tiene que estudiar como tal. Dentro de la fisiopatología, esto está demasiado resumido, pero es para que más o menos ubiquen cómo es. Este que les puse aquí, descarga normal, la membrana está afectada, la membrana de la neurona, y está afectada en cuanto a sus iones
por sodio, potasio, calcio y cloro, y está afectada en relación a sus neurotransmisores. Entonces, los mecanismos moduladores ante una transmisión nerviosa están completamente afectados. Entendamos de excitatorio inhibitorio. El inhibitorio está completamente abajo y por eso es que dicen, no, pues aquí vamos a hacer más fiesta y no hay quien nos inhiba, ¿no? Y pues las oscilaciones van a ser prolongadas. Digamos, en resumen, vamos con las imagencitas, ¿no? Como ya bien les dije, o ya sabemos todos, hay neurotransmisores a nivel cerebral que son excitatorios e inhibitorios. Los activadores o los excitatorios, perdón, son el aspartato, el glutamato, el ácido ascórbico, por ejemplo, y los inhibidores siempre va a ser GABA. Ajá, siempre va a ser GABA. Entonces, avancemos ahí un poquito. Esta imagen, perdón por el ahí que dice Prepov, pero no pude encontrar la imagen sin esa leyenda, entonces se las dejé porque es una imagen que me gusta mucho en el sentido de que si ven ahí hay unos numeritos. Voy a tratar de explicar la fisiopata de la crisis y después les voy a explicar por qué los numeritos. Entonces, primero, y lo más importante, contrario a lo que pudiéramos pensar, las crisis convulsivas se presentan bajo una célula anormal. Ya sé que nos han dicho, no, es que se propaga por todas y así sí, pero la célula inicial que va a empezar, por eso que va a empezar tu desmadre y se van a seguir todos, es una célula normal. Célula normal en cuanto a sus canales iónicos. Célula anormal en cuanto a su recepción, o bueno, a los receptores que tiene en cuanto a su acción en la actividad inhibitoria o excitatoria. Y además, anormal en el sentido de que al liberar el neurotransmisor, el excitatorio predominantemente, ahora sí contagia a las sanas. No todas las sanas van a propagar el estímulo, pero sí muchas de ellas. Y sí tiene que ver incluso con la liberación de otras sustancias, ¿no? Interleucinas y todo esto. Pero es principalmente eso, el defecto iónico y el defecto en cuanto a la actividad del receptor, de cómo actúa o cómo se exacerba o cómo se disminuye. Entonces, a lo que voy es, una de las partes importantes es que cuando hay una alteración en los canales, hace que se meta un montón de calcio a la célula y entonces me altera por completo mi potencial de acción. Recuerden el potencial de acción. Secundariamente, ese calcio se va a pegar a ciertas proteínas que igual van a hacer que si yo tenía que tener mi potencial de acción en, no sé, menos 150, lo reduce a menos 30 y entonces se pone pilas con cualquier estímulo, ¿no? Ahorita les voy a decir mi teoría de un vibrador en cuanto a la crisis compulsiva, pero ahorita les explico eso, para que me lo entiendan fácil. Entonces, ya, ¿no? El calcio está ahí haciendo su relajo y empieza la liberación del glutamato. La onda con el glutamato es que puede hacer, es como chiflarle a sus amigos y decirle, shh, nos toca hacer desmadre, ¿no? Entonces, hace que los otros neurotransmisores, excitatorios también se exacerben, también incrementen sus niveles y trata de llegar el GABA con toda la hueva del mundo. Híjole, los voy a inhibir, híjole, ya no pude. Y entonces todos se siguieron a todas las células que estaban contiguas a esa zona. Si se los pongo en macro, ya sabemos que hay zonas con foco epileptógeno, pero hay crisis convulsivas que se generaliza todo. Entonces, sí, en donde hay un foco epileptógeno es donde hay más células afectadas, pues, pero ya sabemos que algunas de esas se van a generalizar, ¿sí? Entonces, ahora voy a explicarle lo de 1, 2, 3, 4. Ya les expliqué más o menos lo que pasa en cuanto a los canales.
Al alterar los canales de calcio también se alteran los de sodio y también se alteran los de potasio, van muy de la mano, pero bueno. Este 1, 2, 3, 4 y 5 son los sitios en donde yo puedo ayudar a tratar a ese paciente y es justo donde van a actuar cada uno de mis anticomiciales. Por eso es importante primero saber cómo se comporta fisiopatológicamente una crisis para después saber en dónde va a actuar cada uno de mis anticonvulsivantes. Ajá, voy, adelante. Aquí es otra imagen que igual muestra las alteraciones en los canales, las alteraciones en cuanto a los neurotransmisores, el GABA que se pone huevón y no hace nada, no me sirve de nada, nada más está ahí de adorno, el glutamato que está haciendo todo su relajo ahí. El NMDA es si lo exacerbo, puede hacer que todo lo inhibitorio incremente y entonces me pare la crisis. Ajá, pero ante el padecimiento, este inhibidor, bueno, este receptor está completamente alterado, por eso tampoco puedo inhibir esa crisis, se sigue, se sigue, se sigue, se sigue. ¿Sí? Ahora ahí les va lo del vibrador. Esta imagen, digo, tiene mucha información, está hablando de múltiples causas que te pueden llevar ahí a la liberación de neurotransmisores, que hay liberación de sustancias inflamatorias, que se están alterando los canales o pues sí, las vías de intercambio iónico, cómo se empiezan a afectar las células de manera muy fija. Ahorita no les voy a hablar demasiado de eso, pero han escuchado. Crisis convulsiva es igual a deterioro neurológico o discapacidad mental, no siempre, pero sí es una parte importante. Y luego dice que si tú tienes crisis convulsivas recurrentes, pues puedes tener lesión a nivel cerebral ya más fija y aquí era lo que les decía de la muerte súbita por epilepsia, ¿no? Esto es como un resumen de todo lo que les he hablado. Digo, explicarle cada punto es tardarnos 1000 horas, pero por eso se las dejé, porque sí es importante y aparte si te sirve ir paso por, pues por eso, ¿no? Entonces por eso les puse esa imagen, pero ahora sí va la teoría del vibrador. Haz de cuenta que tú eres una neurona y literal no tienes nada que hacer y te topas con un vibrador y dices, ¿por qué no? El caso es que tienes hartas amigas a tu lado y tus amigas, ay, no, nosotros no queremos solo tú, ¿verdad? Y entonces yo empiezo con mi vibrador y hay una película muy chistosa que se pone un vibrador a control remoto de lejos y la tipa está exponiendo y está de repente, porque alguien más lo está ahí controlando, pero ese no es el punto. El punto es que, ya les digo que mi cerebro lo asocia a todo. Entonces, haz de cuenta que yo estoy con el vibrador, pero si siquiera me acerco y te toco, se transmite. Entonces, yo no quiero el vibrador, pero también va a tener la misma sensación que yo, y después se va a transmitir al que sigue, y se va a transmitir al que sigue, aunque ellos no tengan el efecto. Eso es prácticamente lo que está pasando acá. Una se pone el vibrador y todas se siguen, porque si vamos a hacer fiesta, vamos a hacer fiesta todos. Ajá, entonces, es básicamente la manera más sencilla que les puedo decir en cuanto a la evolución de una crisis convulsiva o de cómo se sigue hacia la epilepsia. Bueno, es básicamente lo mismo, me adelanto. Ahora bien, ¿cómo se va a manifestar? Pues ya sabemos que hay diversos tipos de crisis. Puedo presentar una y pasarme X número de tiempo y no presentar otra. Lo habitual es que estos niños que les decía que empiezan como a los 9, 10, 11 años con crisis convulsivas, presentan una ahorita presentan su crisis y puede pasar hasta meses sin presentar otra y vuelven a presentar otra y de repente otro mes y otra y así, ¿no? Hay pacientes que empiezan y se siguen, o sea, están constantemente con crisis, 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 ¿no? El tipo de crisis va a variar de acuerdo a la etiología o de dónde empieza el sitio, digamos, el foco epileptógeno. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues ya sabemos que algunos van a perder el estado de conciencia y otras no. Puede o no haber alteraciones en la movilidad. Esto me importa mucho que lo tengamos en cuenta porque
Me voy a adelantar hasta estado epiléptico. Tú puedes tener un estado epiléptico, nosotros le llamamos estado epiléptico no motor. Ajá, o sea, tú tienes un paciente grave en el hospital y tú lo ves y dices, pues está bien, ¿no? Pero si le llegas a ver a lo mejor como un poquito de taquicardia, como que de pronto se desatura un poco, o sea, no está a sus 90 y whatever por ciento. A lo mejor su habitual es 95%, pero este se baja como 87, 88 de pronto, y lo ves con una coloración rara, entre pálido, entre grisáceo, pero la TEA te da una TEA relativamente normal y dices, bueno, ¿qué trae, no? Ah, bueno, dices, o sea, o en terapias tipo primer mundo en el que le pones un electroencefalograma en ese momento y lo estás viendo en el monitor, puede hacer que ese paciente esté convulsionando y esté en estado epiléptico, pero este no se mueve, pero sí para nada. Puede llegar a tener los cambios pupilares y eso también es otro punto que siempre les quiero hacer énfasis. Todo paciente que convulsiona casi en su periodo posictal o al término de la crisis va a tener midriasis. Entonces, cuando a alguien se topan y le dice, es que convulsioné, doctora, y por eso vengo, a ver, ven a ver tus pupilas, y si le ven las pupilas grandes, sí créanle, porque ese escuincle o esa persona, aquí me gusta este padecimiento porque no difiere tanto del niño al pediátrico, digo, del niño al adulto. Nada más diferencia un poco en cuanto a los síndromes, pues, pero muchas de estas cosas las puedes llevar al adulto, por eso me gusta este padecimiento. Pero lo que iba es, entonces, si llega incluso un adulto y te dice, acabo de convulsionar, a ver, ven, vamos a verte las, no, sí convulsionas. Te acuestas y a vigilancia, ¿no? Entonces, otra vez, ese paciente que les decía que puede estar sedado, bueno, relajado no debería, pero bueno, es sedado, intubado y así, y que tú dices, este no está bien, e inclusive le tomas una gasometría y tiene un lactato bastante elevado, aguas, porque a lo mejor ese paciente está en estado epiléptico no motor o eléctrico, a veces nosotros le llamamos. Entonces, no siempre está alterada la movilidad. Y otro de los ejemplos clásicos es nuestro señor López Obrador con sus ausencias, ¿no? Que está platicando y de repente, ¿y tú qué sigue? ¿Qué sigue? Y él regresa. Ah, sí, fíjense, eso es una ausencia. Véanlo, ahorita no se le nota tanto. Hace muchos años era muchísimo más marcado que de plano se desconectaba. A lo mejor no lo veías como tal con una crisis convulsiva, pero se desconectaba bastantes segundos y tú así de, ¿te pausaste o qué onda? Entonces, aguas con eso. Ya les había dicho alteraciones de los sentidos de visión, oído, tacto. Otra vez me regreso con esto de, hay pacientes que solamente tienen intermitencia en la visión. Veo, no veo, veo, no veo, no. Y no tengo pérdida del estado de conciencia, pero no sé qué es lo que tengo. Se me va la onda y veo, de repente se me nubla, veo bien, se me nubla, aguas, porque ese güey puede estar presentando una crisis convulsiva, ¿no? Alteraciones humorales, pues es lo que les decía que se asocia mucho a las auras o a estas sensaciones no tan especificadas. Alteraciones en las funciones cognitivas, eso es de ley. Problemas físicos asociados, pues estamos hablando aquí predominantemente ante trauma de cráneo, por ejemplo, ¿no? Alteraciones psicológicas, la ansiedad y la depresión está ampliamente definido que sí me puede exacerbar las crisis en un paciente que ya es epiléptico, pues. En esta no nos vamos a meter mucho, pero sí quería que la viera. Los múltiples síndromes epilépticos que existen en la edad pediátrica, en el adulto, en el periodo neonatal, lo que les decía, ¿no? Aquí entra Lennox-Gastaut, entra Ohtahara, entra me falta el Dravet, West, o sea, todas esas entran ahí. Avanzo, aquí hay otros. En la adolescencia hay otros síndromes, epilepsias de causa desconocida. En esta entran las crisis febriles, algunas crisis neonatales, por ejemplo, estas crisis neonatales benignas
Quiere decir, o sea, en palabras muy sencillas, es efectivamente el paciente estuvo convulsionando, incluso le iniciaste el tratamiento, pero llega a cierta edad en que ya no lo va a volver a presentar. Avanzamos. Igual, ¿no? Las diversas causas de las crisis. Esto de los síndromes neurocutáneos también se relaciona a crisis convulsivas clásico, para que lo ubiquen. Es normal que los escuincles al nacimiento tengan como hemangiomas leves aquí en la frente, aquí en el labio, ¿no? Normalmente así los vemos como rojitos, siempre les decimos, no se preocupe, se lo va a quitar. Ajá, hacia agua. Porque si tú tienes un hemangioma grandote, grandote, pues en la cara, ese niño va a convulsionar sí o sí. Ajá, no se les olvide, si llegan a ver un escuincle que tiene una hemangioma grande, predominantemente frente, pues, pero que alcanza un ojito, ese va a convulsionar sí o sí y no lo dejen ir y se tiene que estudiar. Mándenlo a donde se les dé la gana, pero mándenlo a que lo estudien porque eso va a convulsionar y a veces, o sea, integra cualquiera de los síndromes epilépticos. Bueno. Esta diapositiva me gusta muchísimo y la pondré por siempre, porque es la manera más fácil que yo tengo para explicarles los tipos de crisis convulsivas. Tónico clónico generalizado es, me muevo toda como en Sijame, toda me muevo. No hay una parte de mi cuerpo que no me mueva, ¿no? Entonces, por eso me escuchan que de repente les digo, sí, si el paciente está rapeando por eso, porque me está haciendo una crisis convulsiva tónico clónico generalizada, ¿no? Ok, vamos, si lo alcanzan a ver es Hulk con Thor. Esa es una mioclonía. Mioclonía quiere decir que es un espasmo de un grupo muscular grande. Entonces, obviamente no, pero imaginen que tengo a alguien al lado y de repente lo pateo. Esa es una mioclonía porque está abarcando un grupo muscular grandote. Esa imagen por eso me gusta. Si lo vemos, es la imagen clásica ay, no me acuerdo, pero Thor le está molestando, le está diciendo algo a Hulk y Hulk, sin pensarlo, nada más le da chingadas así, ¿no? Si lo ponemos, es una mioclonía porque está abarcando todo el grupo muscular del brazo, entonces literal, el trancazo. Y real, estos niños se lesionan o pueden lesionar a alguien. Por ejemplo, imaginen que yo estoy aquí y de repente el brazo puede incluso fracturarme. Es tan fuerte el impacto que me puedo fracturar. Esta, la de la máscara, es una crisis atónica. Y esta es muy peligrosa en los niños. Esto incluso a veces les tenemos que poner casco. Imaginen que está un niño, tipo, está comiendo, ¿no? Y de repente atonía, se da un chingazo en la mesa o donde esté. Hay veces que las atónicas pueden ser tal la magnitud que yo estoy parada, sin meter las manos me caigo. Puedo tener fractura de cráneo, puedo tener fractura en la cara, puedo tener fractura en un brazo, porque es tan fuerte el impacto de esa crisis que no hay manera de que metas nada, o sea, caes directo al suelo. Ajá. Y pues esta del coyote está en una crisis tónica, está en constante tensión de sus extremidades y no hay manera que lo dobles de plano, no hay manera, ¿no? Por eso estás, ¿sí? Es la manera más fácil que tengo para ejemplificarles. Sí hay videos, hay muchos videos en la red para que vean los tipos de crisis convulsivas, pero primero lo tengo que ver de manera, digamos, incluso tonta, para entonces alcanzarla a distinguir en un paciente. Avancemos. Bueno, ya tengo el paciente, digamos que lo tengo hospitalizado. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a tomar laboratorios y cuáles. Pues le voy a tomar glucosa porque ya sabemos que periodos de hipoglicemia me puede llevar a crisis convulsivas. Le voy a tomar electrolitos séricos porque, por ejemplo,
ya más o menos les había comentado de si yo tengo una hipernatremia severa, pues voy a convulsionar, por ejemplo, o una hiponatremia o una hipocalcemia, también puedo llegar a convulsionar, por ejemplo. La biometría hemática, pues para buscar un foco infeccioso tipo meningoencefalitis, el perfil toxicológico, porque sí puedo tener contacto con ciertas sustancias que me puedan causar crisis convulsivas. Y ahí, ojo, porque podemos entrar en diagnóstico diferencial. Y me voy a adelantar a la clase que nos toca el próximo mes de, por ejemplo, intoxicación por metoclopramida. Intoxicación por metoclopramida, los pacientes se ponen rígidos, incluso a veces se arquean y se ponen así, y uno pensaría está convulsionando, no, no está convulsionando, es efecto de la toxicidad de la metoclopramida. Entonces, aguas en cuanto a los perfiles toxicológicos, no siempre es crisis, a pesar de que estén así muy espásticos. Los niveles de amonio, porque a veces, por ejemplo, en enfermedades hepáticas, que yo tengo liberación de neurotransmisores falsos, digamos, me puede presentar crisis convulsiva por esa liberación de neurotransmisores falsos. Exámenes metabólicos, lo que hablábamos en relación a los errores innatos del metabolismo, los niveles plasmáticos de anticomiciales. Esto es muy importante, mucho, porque si yo tengo un escuincle que de pronto, eso llega muy seguido a la perla de que es convulsionador, sí. Incluso tiene deterioro neurológico, sí. O tiene parálisis cerebral infantil, sí. Y empezó a convulsionar. Ajá, pero si usted ya sabe que convulsiona, señora, sí, sí, pero convulsiona más. ¿Cuánto es más? Pues de las 3 que le tocaba por día, ahora está convulsionando 20, no, no, sí es más. ¿Qué pasó? Es que le dejé de dar el medicamento. Señora, ¿por qué voy a pagar? Es que no tengo dinero. O tipo, empezaron, ojo aquí, este también quiero que lo tengan mucho en cuenta, empezaron a utilizar medicamentos del tipo psiquiátricos para un paciente con autismo, con déficit de atención y hiperactividad, con algún otro trastorno del espectro autista e interaccionan con los anticomiciales y hacen que disminuya el efecto del anticomicial y puedan estar exacerbando las crisis. Entonces tú haces los niveles séricos del anticomicial y ves que está muy por debajo del nivel que tiene que tener, por eso está funcionando. Ajá. O, por ejemplo, aquel escuincle que era niño 8 años y que ya no lo llevó a seguimiento y ahorita tiene 13, pues la dosis que estás ocupando ya no le alcanza porque este ya es un mastodonte, ¿no? Entonces tuviste que haber modificado las dosis, pues te vas a los niveles séricos para saber si está teniendo efecto el medicamento o no. La punción lumbar. La función lumbar la puedes ocupar en fenómenos en los que tú estás pensando que está infectado, ¿no? Que tiene una meningoencefalitis o en las encefalitis autoinmunes, ¿no? Entonces, puedes determinar anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. En los menores de 12 meses que presentan crisis convulsivas, lo ideal es que lo funciones, ¿no? Incluso, no estoy tan de acuerdo, pero incluso se menciona que aunque no estés pensando en una etiología de carácter infeccioso, en el menor de los 12 meses deberías de hacer una punción lumbar. Cosa que se lo estoy diciendo como dicen los textos, que yo no estoy de acuerdo, es diferente. Sí, pues los estudios genéticos, porque ya vimos que hay ciertos síndromes que tienen características genéticas o algunos receptores están afectados de manera genética y pues estos estudios te van a ayudar para saber si es una causa genética. Pues. Dentro de los estudios de imagen, pues ya hablamos del ATAC. ¿Cuándo es que vamos a ocupar un ATAC? Cuando hay una crisis focal con o sin generalización secundaria. El típico chamaco que es que yo estoy viendo, pero en verdad no me pasa nada. Pero es que yo puedo seguir platicando con usted, pero a mí no me duele nada, doctora. Tú lo estás viendo. O sea, justo no pierde el estado de conciencia, pero estás viendo que tiene una crisis. Y siempre, así como en los neonatitos,
Ustedes lo ven y le tiembla la patita, ¿no? De repente están así o de repente están así, y tú llegas y haces esto y se detiene, ese es un clono, ese es normal en los neonatos, pues. Pero si el neonato está así, y tú llegas y le agarras la mano y te la jala y sigue haciendo el movimiento, eso es una crisis convulsiva aquí en China. Entonces, estamos hablando de aquel escritor, ¿no? Que está así, no, pero yo estoy bien, no me pasa absolutamente nada. Y yo como soy bien mula, llego y le digo, ah, no te pasa nada, y le agarro el brazo, ajá, sí, te lo jala. O sea, tiene una fuerza impresionante esa crisis, te lo sigue jalando. Mi amor, estás convulsionando, pues, o sea, hay que hacerte una tomografía para ver qué es lo que estás teniendo, ¿no? Examen neurológico anormal previo o posterior a la crisis. Sabemos que hay periodos posictales, sí, los periodos posictales deben de ser cortos, no deben de ser a lo mucho 3 minutos, pónganle, no prolongarse. Si se está prolongando aguas, porque a lo mejor ese niño va a progresar en un estado epiléptico. Entonces, aguas con eso, ¿no? Y pacientes con primera crisis afebril en menor de 1 año. Ajá. Como ya les dije, a lo mejor algunas cosas se las estoy repitiendo, pero en el menor de 1 año o en los más chiquitos siempre se asocia a otra causa. También por eso nos vamos a la tomografía, porque ya quedamos que dentro de las etiologías que tengo que buscar es la estructural, ¿no? Y en la estructural puedo verle el ataque y a lo mejor desde muy escuincle o desde muy chiquito tienen un tumor y nadie se había percatado, porque ya nos tenemos que enfocar ahora a tratar el tumor, ¿no? Bueno, y si bien en el neonatito a veces no es el estudio de elección una resonancia de un evento hipóxico isquémico, lo ideal es hacerla. La cosa es que en el neonatito, por ejemplo, no lo haces tan seguido porque, a ver, mete a un neonatito de 3 kilos a que le estés 30 minutos en el resonador, pues no. Por eso te guías más por otro tipo de estudios que se hacen en un periodo corto, el ultrasonido transfrontal o la tomografía. Pero de manera ideal, en cualquier paciente que tiene la sospecha de un fenómeno hipóxico isquémico, el ideal es la resonancia. La TAC no te sirve para determinar qué parte está afectada. Y eso estoy hablando del pediátrico y del adulto, ¿eh? La TAC solamente te sirve para, digamos, sí, una alteración en macro, pues, pero si tú estás buscando alteración por hipoxisquemia, tu estudio de elección es la resonancia. Entonces es una resonancia, en el primero tenemos una tumoración, en el segundo hay una hemorragia, acá hay un quiste, ya les dije, no puerco, por favor, no puerco, mis niños, por favor, no los dejen comer puerco, por favor. Ajá, avanzamos. El electroencefalograma, pues sí, es el estudio de elección para hacer el diagnóstico de crisis convulsivas. Sí, en ciertos pacientes, tipo los que les decía, ¿no? Que tienen estado epiléptico no convulsivo o no motor, pues es el estudio de elección, ¿no? O en actividad epiléptica y tal subclínica. A lo que vamos es, el electroencefalograma es todo paciente que esté en protocolo de crisis convulsiva, se lo tienes que pedir sí o sí, ya quedamos. Tiene que ser desvelado, en ayuno, le tienen que hacer estímulo luminoso a ese paciente, lo tienen que hacer en estado de dormido y de despierto, bueno, de despierto primero y después en dormido, para determinar si en alguno de esos estímulos presenta ciertos cambios. Otra vez, depende de a cada uno de estos estímulos y presenta un cambio en el electro, puede ser que se asocie a alguno de los síndromes epilépticos. Otra vez, la Gastao, Cajara, o estos, ¿no? Por eso es que tienen que tener todos esos estímulos. Estos son electros clásicos de crisis convulsivas, sobre todo este de acá abajo que se ve completamente desorganizada la actividad eléctrica. No es clase para que aprendan electro y tampoco se lo voy a enseñar porque no soy experta, perdón, pero ya sabemos que el electro es un espejo, ¿no? Esto es superior y esto es, bueno, de un lado, esto es del otro, y si acá veo un pico, acá lo tengo que ver también. No es que yo lo vea acá y acá, no, eso no es una crisis, ¿sí? Tiene que, digamos, hacerse toda
la banda de actividad completamente desorganizada para que yo diga, eso es una crisis convulsiva. Ahora, ojo aquí, y eso se lo tienen que explicar a sus pacientes. El electroencefalograma es un estudio parecido a una foto. O sea, yo te estoy haciendo el electro en este momento. No te lo estoy haciendo ni ayer, ni antier, ni mañana. Es en este momento. La onda es que si en este momento no estoy rapeando, puede ser que no capte esa crisis. No es que no me sirva, porque yo puedo tener un electro con actividad anormal y que esa actividad anormal sí te dé indicios de este sí es epiléptico, sí o sí. Aunque ahorita no le capte una crisis, pero esto es una epilepsia, pues. Este paciente tiene una epilepsia. También te ayuda para ver si esto es algo focal. Ajá. Si tienes actividad anormal en solamente cierta parte de tu cerebro, por ejemplo. Pero a veces tienes la mala suerte de que le mandas a hacer el electro y el chamaco justo no rapea cuando le están haciendo el estudio. Y entonces se quedan los papás como, entonces no tiene epilepsia. No, no, sí tiene epilepsia. Tuvo la mala suerte que en este momento no se le pudo captar, pero sí tiene epilepsia. Ahora, ¿qué yo haría en esos casos? ¿Qué pasa con esos pacientes? Sí hay algo que se llama videoelectroencefalograma. El videoelectroencefalograma es, te hospitalizan, te ponen en una habitación, literal te están filmando y todo el tiempo estás conectado en el electro. Entonces, tipo, tú andas en la lera viendo la tele, ahí sí le pones el anime o le haces el cambio de luces y le pones música y todo, para que este rapee. Pero vas a verlo en el electro y lo vas a ver en el video y entonces ya conjuntas tu diagnóstico. Ajá. Porque también hay, ahorita lo vamos a ver dentro de los diagnósticos diferenciales, trastornos paroxísticos que no son crisis, que literal puedes tener un paciente que se mueve todo y le tomas el electro y no tiene actividad de crisis convulsiva. Ajá, por eso en ese tipo de pacientes que son súper especiales, sí te sirve el videoelectroencefalograma. Voy. Dentro del diagnóstico diferencial, pues hay un montón. Eventos desencadenados por disminución del flujo cerebral, como espasmo del sollozo. Ya ven que las mamás, este se puso morado y no reaccionaba. Y yo digo que estaba convulsionando, no, tiene un espasmo del sollozo. Síncope, migraña, agua, ya les dije que las migrañas me causan aura. No se les olvide eso. Trastornos del sueño, terror nocturno, pesadillas, narcolepsia, cataplexia, parálisis del despertar, sonambulismo. Ojo aquí, ya sé que no es el tema. Terror nocturno o sonambulismo que pone en riesgo al paciente, se hace protocolo diagnóstico igual que crisis convulsiva. ¿Sí? Imaginen aquel espíritu de tipo 2 años que se despierta todas las noches sudando con los ojos así abiertos y parece que está viendo algo y así, con toda la respuesta como si viera algo feo, pues, pero lo está pasando todas las noches. Y lo sacudes para que se despierte, pues, y este güey no despierta. Eso es un terror nocturno. Todo el mundo, incluso a los neonatitos, dicen que desde neonato puedes tener pesadillitas, pero las pesadillitas no te dan toda esa respuesta. Entonces, otra vez, terrores nocturnos o sonambulismo que ponen en riesgo al paciente se estudia igual que crisis convulsiva. Laboratorios, electroencefalograma, TAC o lo que necesite. Ajá. Dentro de los trastornos psicológicos, ataques de pánico, pseudoepilepsia, epilepsia ficticia, conductas gratificantes. Pues ya sabemos, ¿no? La chica que tiene trastorno parcialmente psiquiátrico y que está haciendo su pancho y que llega a urgencias y según ella está rapeando, pues es un diagnóstico diferencial, ¿no? A veces llega y sí le duda de esta sí sabe actuar, se gana el Oscar porque sí me está haciendo una crisis convulsiva súper así, súper tónico, clónico, generalizada. Vean en las pupilas, ¿no? Si no está haciendo midriasis, no tiene una crisis convulsiva, ¿no? Esas son las formas más sencillas que yo les puedo enseñar a diferenciar entre si sí tiene o no tiene. Trastornos del movimiento como tics, ataques de estremecimiento, disinesias, distonía, reflujo gastroesofágico el reflujo gastroesofágico por la posición de Sandifer que hacen así.
que se arquean todos y de repente parece que están espásticos, por eso es un diagnóstico diferencial. Este es otro cuadro de diagnóstico diferencial. Igual tiene que ver con el tipo de crisis que presenta el paciente, que podría pensar como trastorno no epiléptico. Bueno, ya, avanzamos. Tratamiento no farmacológico de la epilepsia. Pues como ahora anda muy de moda, la dieta cetogénica sí me sirve ante padecimientos donde hay alteración metabólica, pues sí les ayuda. O sea, sí, sobre todo en ciertos síndromes epilépticos que llevan bien estricta su dieta cetogénica, sí mejoran. Ay, sí lo he visto, por eso es que sí. Cirugía, pues sí depende. Hay algo que se llama resistencia a los anticomerciales. Y la resistencia es aquella que tú, bueno, voy a adelantarme un poquito. Cuando tú vas a iniciar tratamiento farmacológico de crisis convulsivas, en este caso epilepsia, lo ideal, que es lo muy clásico, cada vez es menos, pero bueno, lo muy clásico es que tienes que ocupar solo un medicamento en las dosis más bajas y que te controle esa crisis. Ajá, o sea, monoterapia. Eso es tu meta a seguir, pero hay muchos que no lo puedes lograr. Entonces, en aquellos que empiezan, no, pues según el tipo de crisis le voy a poner este anticomicial y no, pues no me funcionó, ahora vamos a poner este, pero interacciona, pero así, ¿no? Cuando tú ves que llevas cambios de más allá de dos esquemas y este me está respondiendo aguas porque puede tener una resistencia a los anticomiciales. Ajá. Entonces, ante resistencia a anticomiciales o ante ciertos síndromes epilépticos, la única opción que tienes es cirugía y literal que le hagan una lobectomía para quitarte el foco epileptógeno. Cada vez se hacen menos porque pues, el pronóstico no es adecuado, pero a veces no te queda de otra, pues sí, te tumbas un cachito de cerebro para que mejore. Y otra es la estimulación del nervio vago. Ese tiene todavía menos sensibilidad y por eso se hace en muy pocas ocasiones. Ajá. Ajá. Entonces, ¿se acuerdan de los numeritos de la diapo que tenía ahí en el receptor y la neurona y así? Ah, pues es esto. Dependiendo de dónde esté la alteración, en teoría, tienes que enfocarte a qué anticondicional vas a ocupar. Entonces, el grupo uno va a tener acción en los canales, sobre todo en los canales de calcio, pero también en los de sodio. Ajá. Otro, el grupo 2 va a tener acción en el GABA o en el sistema GABA, en el grupo 3, en el glutamato, en el grupo 4, en todo ahí el cuadro. Vamos adelante. Aquí este cuadro es, según el anticomicial, es en donde va a actuar si bloquea el canal de sodio, el canal de potasio, el canal de calcio, en el GABA, si inhibe el glutamato, ya quedamos que el glutamato es excitatorio, ¿no? Y el GABA es inhibitorio, entonces necesito que el GABA se ponga las pilas y el glutamato lo tiremos para que deje de rapear. Entonces, en teoría, dependiendo de dónde yo quiero que actúe, es el anticomicial que vamos a ocupar. Voy adelante. Porque esto no es que no lo vamos a aprender, ¿verdad? No es que yo creo que este güey tiene alterado el canal de sodio más el glutamato bajo, entonces no, o sea, eso es muy del neurólogo, ¿no? Pero lo tenemos que saber, pues tenemos que saber el por qué. ¿Ok? Esto está más fácil. Según el tipo de crisis, pues ya le doy el anticomicial. Es muy difícil que nos lo aprendamos, muy difícil, ¿no? Ya sabemos que todos los médicos tenemos cuadritos que amamos en los que nos orientan de, híjole, no sé, ay, el cuadrito, ah, sí, a la crisis de ausencia inicia el ácido valproico, o a inicia el leve tiracetamol, ya se lo quita, ¿no? Según ese cuadro, sí aplica, ¿no? Entonces ya sé que están ahí los iniciales, pero bueno, vamos a avanzar a eso. Esta también me dice, ¿qué tienes? ¿Focal? Ah, pues tienes todas esas opciones. Tienes generalizada con mioclonía, todas esas opciones. Generalizada con mioclonía, todas esas opciones. Entonces,
Les digo, este cuadro es para facilitarles las cosas. No se lo van a aprender, es imposible. Nosotros de manera muy como, pues, ya lo tienes como muy interiorizado, dices, por ejemplo, crisis convulsiva febril compleja, pues le doy a BP, ¿no? No está ahí. Crisis convulsiva neonatal, le toca fenobarbital, por ejemplo. Ese es de ley. Sí, muchos le ponen fenitoína y muchos le ponen otros, pero eso no es lo que tiene que ser. Lo que tiene que ser es eso. Ajá. Tipo crisis convulsivas febriles, pero en hospital jodido, pues ponle DFH, no es el ideal, pero pónselo mientras. Ya después le decimos a la mamá que compre cualquiera de estos. ¿Sí? Voy para adelante. Ya sé, se los dije en un principio, no íbamos a hablar ahora sí que de las situaciones especiales, pero esta me resume perfectamente crisis convulsivas febriles. Entonces, la crisis convulsiva febril común, normal, corriente de la calle es una crisis tónico-crónico generalizada con duración menor de 5 minutos, aunque ahí diga de 15. Aguas con los tiempos, ya hablamos de estado epiléptico, entonces aguas con los tiempos, pero órale, le permito que me dure un poco más porque está febril, entonces órale pues. Entonces, ya les digo, ahí dice de los 6 meses, ya les dije que es desde el día 28 de vida hasta los 6 años, es una crisis convulsiva febril. Simple. Ahora la compleja nunca va a ser generalizada, nunca, siempre va a ser focal. Por ejemplo, me puede hacer chupeteo en un niño más grande, o me mueve un brazo, me mueve una pierna, o a lo mejor las dos piernas, pero lo demás viene así. Esa es una compleja. Es en el mismo rango de edad, tiende a ser más prolongada, o sea, va a ser más allá de 15 minutos. Y siempre lo que les decía, ¿no? Va a estar asociada a una temperatura mayor de 38.3 grados en menores de 6 años. Esta va a estar o sea, no se va a relacionar a infección del sistema nervioso central, no va a estar asociada a cualquiera otra de las enfermedades metabólicas o así, y no hay historia previa de crisis convulsivas febriles. Entonces, nada más como asterisco se los voy a dejar. Una crisis convulsiva febril compleja, dicen los que saben, hay dos vertientes actualmente. Una dice, pues vigílalo, si vuelve a convulsionar, entonces ya le inicias tratamiento. No estoy de acuerdo, pero bueno, eso es lo que dicen. Y lo más clásico es, tienes una crisis convulsiva compleja, medícalo desde que la presentó. Más te vale tener un niño medicado y que no presente crisis, a que te esperes a que presente una crisis y presente una crisis más severa. Entonces, otra vez, crisis convulsiva compleja, febril compleja, porfa, mejor inicien el tratamiento. ¿Qué tratamiento? ABP, ácido valproico. Ajá. Ok, voy. Estado epiléptico, que es mi favorito. Estado epiléptico, ya quedamos. Mayor de 5 minutos, ya empieza estado epiléptico. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, le voy a poner oxigenito, sí, tú trátame la crisis, o sea, eso ya no lo sabemos, el ABC nos lo han metido hasta por las orejas, eso ya lo sabemos hacer. Ahora, ¿qué le hago en relación a la crisis? Pues primero vamos a utilizar benzodiazepinas. Dependiendo del grupo de edad, es la benzo que vamos a utilizar. La benzo de preferencia en pediátrico es midazolam o diazepam. La dosis puede ser desde 200 hasta 500 microgramos la dosis. Ajá. Algunos van a decir de 200 a 300, algunos van a decir de 100 a 300, algunos van a decir de 100 hasta 500. Lo habitual es de 300 a 500 microgramos kilo dosis. Entonces, yo le doy chance. Otra vez. En el pediátrico es MIDA. En el adulto, casi todos se inclinan a que el ideal es lorazepam. Ajá. Bueno, entonces inicio mi primera dosis
y este güey sigue rapeando. Ah, ojo, ojo, aquí, importante. Como ya sé que si yo estoy en un área de urgencias, puede llegarme un niño convulsionando y seguro no va a tener una IV, ¿no? No va a tener un acceso venoso. Entonces, ¿cuál es mi opción? Puede ser midazolam intranasal, puede que le pongas la vía en ese inter, puede ser, por ejemplo, antes, en mis tiempos chiquitos, no te dejaban que pusieras una benzo intramuscular, por ejemplo. Ahora está ampliamente definido que sí puedes utilizar MIDA o incluso puedes utilizar diace intramuscular. Ahora, por ejemplo, si no tienes otra más que diazepam, el diazepam de carácter muy clásico puede ser intrarrectal. Le pones una sonda ahí por donde hacemos popis y le pones una dosis alta y te puede responder. O sea, tu finalidad aquí es quítale la crisis ya. Después le haces lo que le tengas que hacer. Quítale la crisis ya, ¿no? Entonces a lo mejor le pones la sonda, le quitas la crisis, él muy feliz, ya después haces todo lo que te toca hacer. Pero ahorita lo que te urge es quitarle la crisis. Ok, este güey no respondió. Te damos chance de que le des otra dosis, ajá, de benzo otra vez, de mida, de diace o de lora. No está respondiendo. Entonces, ¿qué me toca? Antes, hijitos, cuando yo era muy joven, hijitos, poníamos fenitoína en infusión continua. Pero ahora se ha visto que uno de los mejores es valproato o la otra es levetiracetam. Levetiracetam es de los más chavos, ¿no? Valproato ya lleva más tiempo. Entonces, estas sí son las dosis. De levetiracetam es de 30 a 60 miligramos por kilo. Valproato es de 20 a 40, idealmente 40 por favor, 40 miligramos por kilo. Y pues sí, la fenitoína 20 miligramos por kilo. Ok, este güey no se para. Este güey sigue convulsionando y en ese tiempo, si ven el relojito de arriba, ahí ya vamos a más de 15 minutos. Seguimos, puedo volver a poner otra, digamos, otra dosis o volverle a, ¿cómo le llaman? A reimpregnar el medicamento, igual en quepra, o sea, levetiracetam, en ácido valproico o en fenitoína. Este güey no se aplaca y qué voy a hacer y ya estoy corriendo y ya me estoy poniendo nervioso. Me subo al MIDA en infusión continua hasta 500 o hasta 1 miligramo, está ampliamente definido, ¿eh? Y 1 miligramo es una dosis de caballo. 1 miligramo kilo hora. O sea, una dosis impresionante. No me está mejorando con el MIDA en infusión. Ahí ya vas más o menos 25, 30 minutos. ¿Qué vas a hacer? Le puedes poner propofol en infusión continua, le puedes poner ketamina y si a eso no te responde, te vas a los anestésicos. O sea, le hablas al anestesiólogo que venga con la máquina de anestesia y ya es su bronca lo que le llegue a poner. Y digo ya es su bronca lo que le llegue a poner porque de todos los lugares donde ustedes estudien estado epiléptico, no han definido cuál es el anestésico que más responda ante este tiempo que ya llevas convulsionando. Ajá. Ahí en el Inter hay un punto en el que antes era iniciar coma barbitúrico, o sea, iniciabas tiopental. El tiopental era de 5 a 7 miligramos kilo hora. Ahora le tienen cierta reserva porque tiopental tiene muchos efectos adversos. Entonces, por ejemplo, te ibas a tiopental, lo aplacabas, pero lo tenías que dejar unos días en tiopental. Y si te pasabas de dosis, la intoxicación por tiopental te da datos igualitos a muerte cerebral. Entonces llegabas a esos datos y dices, este güey está en muerte cerebral o está intoxicado por tiopental. Entonces te tenías que esperar a que metabolizar ese medicamento, se empezara a quitar el efecto y ver si efectivamente estaba en muerte cerebral o no. Por eso es que muchos no están tan de acuerdo con el coma barbitúrico. Les voy a poner otra imagen, esta está más facilita, ¿no? Este habla de los tiempos. Hay una definición que se llama estado epiléptico súper refractario. Y estos se están hablando hasta más de 24 horas convulsionando. Ese cerebro ya no me va a servir para nada.
Ajá. Estamos hablando de un evento súper severo. Sí los hay. Sí, ahora sí que sí existe. Va a avanzar. Este también está bonito. Este a mí me gusta más y aparte este es 2024. O sea, es nuevecito de paquete. ¿No? Pero si lo analizan, es exactamente lo mismo que les acabo de decir, ¿no? Habla del estado epiléptico, el refractario y el suprarrefractario, ¿no? Lo que les decía, anestésicos local, bueno, anestésicos, ketamina. Aquí ya se habla de hipotermia terapéutica. La hipotermia terapéutica es bajar la temperatura corporal a 32, 34 grados y literal tu finalidad de hacer hipotermia terapéutica es que tienes que aplacar el cerebro a como de él igual. O sea, lo estás enfriando para que ese cerebro se aplaque, deje de convulsionar, se recupere y ya después le empieza a quitar la hipotermia. Ajá. Y esto es de lo último. Estos me caen gordos, los inmunólogos, la verdad es que me caen bien gordos, no los soporto. No los soporto porque a todo le quieren poner anakinra, rituximab y eso. A todo le quieren poner terapia antimonoclonal. No estoy diciendo que no sirva, sí, pero para mí esto en un estado suprarrefractario es prácticamente patadas de ahogado. O sea, no le va a mejorar el pronóstico, pónselo si quieres, pero tu finalidad es haberle parado la crisis desde mucho antes. Acá ya no te va a servir de gran cosa. ¿Va? Y creo que es la última. Sí, referencias. Les voy a contar un caso. Imaginen un viaje a Monterrey. Va papá, mamá y la niña. La niña tendría como en ese tiempo como 3 años. Ella muy feliz. Feliz me refiero a que no tenía síntomas de nada, ¿no? Entonces se trepan al avión, pasan media hora del vuelo y la niña empieza a rapear, ¿no? A rapear con ganas, ¿no? Tónico, crónico generalizado, así súper bonito y ¿hay algún médico en el avión? Había una pediatra. Ajá, sí, yo soy. Nadie me lo contó, llegó conmigo. Conocí a la pediatra, no la quiero volver a ver en mi vida, por cierto. Pero bueno, el caso es, sí, muy bien, doctora, tenemos el kit de emergencia en el avión. En el kit de emergencia del avión tenían midazolam y tenían diazepam. ¿Por qué no se lo puso? No tengo una P idea, no lo entiendo. Pero bueno, nada más se dedicó a ponerle oxigenito y vigilarla. Llevaban 1 hora y la escuela no paraba de rapear. El piloto dice, puta, ¿qué se hace aquí? ¿No? ¿Bajo a Monterrey o qué hago? Porque iban hacia Monterrey. El piloto de no sé en qué mente cabe, dice, me regreso a la Ciudad de México. O sea, ya vas más pegado a Monterrey. No, decide regresarte a la Ciudad de México. Se regresa a la Ciudad de México. La niña sigue rapeando. Llegó rapeando a la Ciudad de México. En la Ciudad de México llega, ¿qué hacemos? Sigue rapeando en helicóptero. Llegó en helicóptero al infantil privado rapeando todavía. La captaron en el hospital rapeando. Empezaron todo el tratamiento y sí, dejó de rapear al llegar al hospital como a 15 minutos a partir de que llegó. Pero si hacemos, no, nunca pudimos contabilizar el tiempo exacto de las crisis convulsivas que presenta esa escuela. Yo calculo más allá de 2 horas de ir, venir y bajar. Yo estaba así de puta, ¿no? Para su pinche mala suerte, se diagnosticó con una encefalitis autoinmune. Yo dije, no, ese cerebro ya, valió chicos, ¿no? Empieza a mejorar, empezamos a quitar la sedación. Al quitarle la sedación, empieza a tener movimientos espontáneos, bien. Empezamos a quitar todos los medicamentos, todo bien bonito. Obviamente no utilizamos los anticuerpos monoclonales. Empieza a mejorar. Esa niña se fue del hospital caminando sin secuelas neurológicas. O sea, no puedo decir que es gracias a nosotros, obviamente, ¿no? Porque llegó con un estado muy avanzado, pues, de crisis convulsivas. Se dice de manera normal en muchos lados donde lo empiezan a leer y
Aquí voy a hacer la historia de la medicina, hijitos. Ya les dije que el estado epiléptico antes decía que tenía que cumplir 30 minutos para considerarlo estado epiléptico, ¿no? Entonces todos estaban, todavía hoy en día, en el minuto 21, todavía no estoy en estado epiléptico, no chingue, sigue convulsionando, hazle algo, ¿no? Bueno, a lo que voy es que empezaron a bajar los tiempos y lo bajaron de 30 después a 10 y después a 5. ¿Por qué empezaron a bajar los tiempos? Porque definieron que a partir de 10 minutos de crisis convulsivas puedes tener una lesión cerebral severa. Entonces, entendiendo eso y otra vez viendo a mi paciente, si ya llevaba más de 2 horas convulsionando, pues no tenía pronóstico. Ajá. O sea, no, tampoco estoy diciendo que haya mejorado súper de volada, casi me hace falla orgánica múltiple, pues, ¿no? Pero a lo que voy es, yo no puedo decir que esa niña mejoró por nosotros. O sea, la verdad es que lo único que puedo decir en relación a esa niña tuvo mucha suerte, ¿no? Mejoró, sí, qué bueno. Sí, le dimos tratamiento a partir de que llegó al hospital, pero esa niña tenía todo para morirse, todo, ¿no? Llegó sin tratamiento al hospital, pero llegó. Y ahora vamos a recapitular. Si ya tenías un pediatra en el vuelo y tenías MIDA y tenías diaste y tenías todo para darle tratamiento en el avión porque no se lo iniciaste. A lo mejor, porque entendamos algo. O sea, ya les dije, ¿no? Las neuronas se siguen excitando y excitando y excitando, pero en eso que se van excitando, se van dañando entre ellas. Hay una fase en la que se empieza a afectar la mitocondria y es irreversible, o sea, lleva a una apoptosis impresionante. Eso no se los platico porque pues, eso es mucho más profundo. Para lo que voy es, si tú llegas a esas fases en las que empieza a haber afectación mitocondrial, ya no hay marcha atrás y aparte ya no te vas a parar, o sea, va a seguir dañándose y dañándose y dañándose todos. Entonces, por eso les digo, esa niña cuando llegó al hospital ya tenía muy mal pronóstico. Para nosotros era, pues hay que darle tratamiento, hay que hacerle todo lo que se le tiene que hacer, pero la probabilidad de muerte es más de un 400% y hay índices que se hacen para tener esos porcentajes. Al final le fue bien, se fue caminando, se quedó sin secuelas, no quedaron crisis convulsivas de base, o sea, esa niña Diosito la quería mucho. Pero sí les quería platicar el caso porque, o sea, ¿qué probabilidad hay que en un avión nos digan, tú eres médico? No lo sé, ¿por? Porque qué tal si no le hacer quien necesita, ¿no? O sea, pero porfa, o sea, si nos vamos a aventar, hagamos las cosas bien, no nos aventemos, no soy médico, soy secretaria, no sé qué se le hace al paciente, ¿no? Para que si les llega a pasar, pues sepan, ¿no? Tampoco se metan en broncas, o sea, también puede hacer que vean en X lugar a un paciente que está convulsionando si no tienes que hacerle, o sea, me refiero a que no tienes medicamentos ni nada, por más que le quieras ayudar, no le vas a ayudar, pues tienes que hablarle a la ambulancia a ver si Dios te bendice y llega en 40 minutos, si no, pues ya, ¿no? Pero sí quiero hacerles énfasis en eso de que el tiempo sí es importante para el tratamiento y si no lo iniciaste bien en tiempo, la probabilidad de que ese cerebro se dañe es muy alta, ¿vale? Ok. Dudas, dudas que tengan. Ajá, sí, no. Le pones o sea, por ejemplo, le pones una dosis de mida, no mejora. Le pones una segunda dosis de mida, no mejora. Puedes tenerle o puedes ponerle una tercera dosis de mida, pero cuando estás poniendo la tercera dosis de mida, ya le estás preparando ya sea leve tiracetam, ácido valproico o la fenitoína. O sea, ya se la estás preparando y ya casi se la estás poniendo.
sea, no te puedes esperar, bueno, le voy a dar chance a la tercera dosis, no. O sea, ya se la pones, o le pones la tercera dosis, pero ya estás poniéndole esto. Y después, pasados los 15, le puse... Sí puedes cambiar, o sea, sí puedes ponerle quepra y ácido valproico, sí, sí puedes. Pero si, por ejemplo, no tienes más que quepra, le pones la dosis de quepra, la segunda dosis. ¿Qué más dudas tenemos? Muchas. Sí, claro, claro, claro. Esta es la más completa. Es inicio focal, inicio generalizado e inicio desconocido. Dentro de las de inicio focal, las focales siempre tienes que ver si son con pérdida del estado de alerta o sin pérdida del estado de alerta, ¿no? Y ya tiene variaciones, puede ser las clásicas, ¿no? Mioclonía, tónica, tónico o clónico, ajá, pero son focales, ajá. Y esta es la que les decía que puedes tener unas no motoras, por ejemplo, lo que les decía, de veo, no veo, veo, no veo, veo, no veo, eso es una crisis focal. Ahora, las generalizadas, pues es la más clásica es la tónico-clónico generalizada. Lo importante aquí es que la generalizada siempre va a tener pérdida del estado de conciencia siempre, ¿no? Entonces, ahí ya hay las variaciones de solo tónica, solo clónica, perdón, mioclonía, atónica, espasmo y así. Y dentro de las generalizadas, siempre va las crisis de ausencia, siempre. Ajá. O sea, la ausencia, si te preguntan, ¿qué tipo de crisis es una ausencia? Es una crisis generalizada, siempre. Ajá, y ya ahí van las de inicio desconocido y va aquí, o sea, la clasificación tienes que verla así. Ok, de inicio vocal, de inicio generalizado y de inicio desconocido. ¿Qué tipos? Vocales generalizadas, combinadas y desconocidas y los síndromes epilépticos, ¿no? Y siempre te van a decir, ajá, sí, pero que dentro de la clasificación de la etiología, ¿cuáles son? Ah, pues la estructural, la infecciosa, la inmunológica, la genética y la metabólica. Siempre. Por eso es que esta imagen es la que más me gusta. O sea, acá se los puse, digamos, como teórico, ¿no? Pero acá, pues te lo pone más extenso y te pone lo de las etiologías. Y esta es la más actual. O sea, esta es la que más actual se maneja, pues de actual, pues no tanto, es 2017. Ajá, pero es la más actual. Ahora, las crisis convulsivas en general no han cambiado demasiado a través de los años, ¿no? Lo que ha cambiado un poco es el inicio del tratamiento, por ejemplo, lo que les decía. Ahora el levetiracetam anda muy de moda, los neurólogos para todo quieren levetiracetam. Sí, porque te puede ayudar a distintos tipos de crisis, ¿no? Sí, porque es muy noble, ¿no? Y tiene muy buen espectro, pues, o sea, me refiero a que tú inicias el tratamiento y el paciente te mejora bastante bien, que es tu objetivo, ¿no? La monoterapia que les explicaba de hace rato. Solo un medicamento con dosis no tan altas, con efectividad. Ajá, sí, antes, o sea, cuando empezó en boga el levetiracetam, estoy diciendo hace como 10 años, por ejemplo. Y todos los neurólogos era su boom, ¿no? Es que el quebra es el mejor de todos, y lo siguen diciendo, es el mejor de todos, pero pensaban que casi no tenía efectos adversos, ¿no? Y a nosotros los pediatras nos hicieron comprarles la idea de que efectivamente no tenía efectos adversos, pero sí los hay. Y muchos de los efectos adversos que tienen están enfocados al mood, le llaman, ¿no? Al tipo de comportamiento
que tiene el paciente. Entonces, estos de pronto se pueden poner medio psicóticos, medio se les bota la canica por efecto del medicamento, ¿no? Y como nos han vendido la idea de que tiene efectos adversos, cuando les brota así el tucu a los pacientes, dicen, ¿quién sabe por qué es? Puede ser por cualquier otra cosa. Ajá, sí, a lo mejor es por el que no lo están visualizando como que sí puede tener efectos adversos severos, ¿no? Entonces, a lo que iba es, lo más actual en relación a las crisis convulsivas va muy relacionado a los nuevos medicamentos, nuevos. La motrigina lleva más de 20 años en el mercado, por ejemplo. Oscarbazepina tendrá como 15 años en el mercado, por ejemplo, ¿no? Eso ya no es nuevo. Por eso les decía, el más nuevo, levetiracetam, y de nuevo ya tampoco está tan nuevo, pues, ¿no? Ahora, lo que sí están intentando es, de manera muy clásica, o hace muchos años, hijitos, nos enseñaban que tu anticomercial, que debías de empezar porque era uno de los más accesibles y en algunos hospitales los más jodidos sigue siendo de los únicos que tiene, es fenitoína. La onda es que fenitoína te lleva en extremo efectos adversos. O sea, aparte que te va a llevar a ovario poliquístico, a desórdenes hormonales súper severos, a hiperplasia gingival súper severa, también tiene efectos a nivel de ritmo cardíaco, por ejemplo. Entonces, otra de las cosas que últimamente han querido cambiar es dejar mucho de lado fenitoína, o lo que les decía también con el tiopental, pues, dejar mucho de lado fenitoína y utilizar fosfenitoína. Por ejemplo, en el que les decía del estado epiléptico, que en una de las imágenes tiene fenitoína como, ¿qué es esto? Ajá, está levetiracetam, valproato y fenitoína. Algunos dicen, no, fenitoína no, con fosfenitoína. Ajá, sí, la onda con fosfenitoína es que tiene menos efectos adversos que la fenitoína pura. De todas formas, va a llegar a fenitoína en sangre, pero te disminuye mucho los efectos adversos. Entonces, están más enfocados en que utilices fosfenitoína que fenitoína pura, por ejemplo, ¿no? Eso es de los cambios más importantes. Y pues ya, o sea, todo lo demás no ha tenido demasiados cambios. Estamos hablando de 20 años para acá, incluso 30 años para acá, no ha habido demasiados cambios. ¿Qué más dudas? No. O sea, por ejemplo, hay una como nueva mini clasificación que quieren hacer en el estado epiléptico y ya habíamos quedado aquí que es estado epiléptico, estado refractario y súper refractario, ¿no? Pero dentro de estos, sobre todo en el refractario, quieren poner una como mini clasificación, principalmente de dos, que es el estado epiléptico no motor, aquellos que les decía que tú lo ves y este güey no se mueve por nada del mundo, pero no está estable, entonces le pones el electro y te muestra crisis convulsiva, o sea, eléctrica, pues, pero motor no. Ahora, la otra clasificación habla del estado epiléptico, digamos, ponle tú como antecedente fiebre. O sea, tú desarrollaste estado epiléptico, pero en 24 horas antes pudiste haber tenido un pico febril. Y ese pico febril lo relacionan al estado epiléptico. Pero no necesariamente que mi crisis febril, porque es diferente, mi crisis febril me llevó a estado epiléptico. Es diferente. Ahora bien, la duda tuya es, si tú ante una crisis febril puedes llegar a estado epiléptico, sí, sí lo sabes, pero esos son todavía más raros, mucho más raros.
O sea, sí hay estados epilépticos derivados de una crisis febril, sí, pero eh, responden rápido, o sea, no es como aquel que tienes que dejarse dar a lo mejor 3, 4 días así, no. O sea, le detienes el estado epiléptico y puede ser que en las primeras 24 horas le quites todos los medicamentos y responda bien, ¿no? Y aparte, si es así, tienes que siempre investigar una enfermedad autoinmune, siempre. No sé si queda claro. ¿Sí? Sí.